Thomas Jefferson nació en Shadwell, Virginia el 13 de abril de 1743, en el seno de una familia acomodada. Fue el tercero de 10 hijos, 2 de los cuales nacieron muertos, del matrimonio formado por Peter Jefferson y Jane Randolph, dueños de una plantación que llevaba el nombre de la ciudad. Su madre, Jane Randolph, era hija de Isam Randolph, un capitán de barco y antiguo latifundista, primo hermano de Peyton Randolph, descendiente de la aristocracia inglesa y escocesa. El padre de Jefferson, Peter Jefferson, era un hacendado y agrimensor del condado de Albemarle, Virginia. Él era, posiblemente, de origen galés, aunque esto no está claro. El 1 de octubre de 1765, la mayor de las hermanas de Jefferson, Jane, murió a la edad de 25 años. Jefferson cayó en un período de luto riguroso, estando ya decaído por la ausencia de sus otras hermanas, Mary, que había estado casada durante varios años con Thomas Bolling, y Martha, quien se había casado a principios de julio con Dabney Carr. Ambas se habían trasladado a las residencias de sus maridos, dejando en casa a sus hermanos menores Elizabeth, Luke y los 2 niños pequeños. Jefferson no fue consolado por la presencia de sus otras hermanas, ya que no le facilitaban el mismo estímulo intelectual que le habían dado sus hermanas mayores. En 1768 Thomas Jefferson comenzó la construcción de Monticello, una mansión neoclásica. Desde su infancia, Jefferson siempre había querido construir una casa hermosa en la cima de una montaña a la vista de Shadwell. Jefferson se endeudó enormemente en Monticello, gastando generosamente con el fin de crear un ambiente neoclásico basado en su estudio del arquitecto Andrea Palladio. Monticello fue también la plantación de esclavos de Thomas Jefferson. A lo largo de un período duradero de 70 años, Thomas Jefferson tuvo la propiedad de más de 600 esclavos. Muchos de los esclavos en la plantación de Monticello se casaron entre sí y tuvieron niños. Jefferson solo pagó a algunos de sus esclavos de confianza en puestos importantes o por realizar tareas difíciles como la limpieza de chimeneas y baños. Registros fragmentarios indican una vida espiritual rica en los barracones de los esclavos de Monticello, que incorporaron tanto las tradiciones cristianas como las africanas. Aunque no hay constancia de que Jefferson encargara a esclavos el aprendizaje de gramática, varios hombres esclavizados en Monticello sabían leer y escribir. Además de practicar la abogacía, Jefferson representó al condado de Albemarle en la Cámara de Ciudadanos, House of Burgesses, de Virginia a partir de 1769. Tras la aprobación de las leyes intolerables por el Parlamento británico en 1774, escribió una serie de resoluciones en contra de esa legislación, que se ampliaron en su obra titulada Una vista resumida de los derechos de la América británica, su primera obra publicada. La crítica a las leyes intolerables se había centrado en cuestiones legales y constitucionales, pero Jefferson ofreció la idea radical de que los colonos tenían el derecho natural a gobernarse por sí mismos. 16 Jefferson sostuvo también que el Parlamento era el legislador de la Gran Bretaña solamente y no tenía autoridad legislativa en las colonias. Thomas Jefferson fue nombrado en junio de 1775 delegado por Virginia para el Segundo Congreso Continental, poco después del estallido de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. El Segundo Congreso Continental se reunió por primera vez en Filadelfia el 10 de mayo de 1775, con muchos de los 56 delegados que asistieron al primer Congreso, entre ellos el presidente, Peyton Randolph, y el secretario, Charles Thompson. También hubo notables incorporaciones como Benjamin Franklin de Pensilvania y John Hancock de Massachusetts. 2 semanas después del inicio de las sesiones, Peyton Randolph fue llamado de vuelta de Virginia para presidir la Cámara de los Ciudadanos y fue reemplazado por Thomas Jefferson, que se incorporó al Congreso varias semanas más tarde. El 11 de junio de 1776, Jefferson fue nombrado junto a Benjamin Franklin, John Adams, Robert R. Livingston y Roger Sherman miembro de un comité formado por 5 hombres a quienes se les encargó la tarea de confeccionar una declaración de independencia que acompañara a la resolución de Richard Henry Lee que declaraba la independencia. Dicha comisión solicitó a Jefferson que redactara un primer borrador para la declaración, probablemente debido a la reputación que éste tenía como escritor. Este tipo de peticiones era algo normal en aquella época y nadie pensaba que se trataba de un encargo de gran responsabilidad. Jefferson realizó un borrador de la declaración tras consultar con otros miembros de la comisión, tomando como referencia su propia propuesta para la Constitución de Virginia y también el borrador que escribió George Mason para la Declaración de Derechos de Virginia, entre otras fuentes. En septiembre de 1776, Jefferson volvió a Virginia y fue elegido para la nueva Asamblea Estatal.
Durante su mandato en la Cámara, Jefferson propuso la reforma y actualización del sistema de leyes de Virginia para reflejar su nueva condición como un estado democrático. Redactó 126 proyectos de ley en 3 años, incluidas las leyes para abolir la primogenitura, establecer la libertad de religión y agilizar el sistema judicial. En 1778, el proyecto de ley para la difusión general de conocimientos presentado por Jefferson, condujo a varias reformas académicas en su alma mater, incluyendo el sistema electivo de estudio, el primero de una universidad estadounidense. Jefferson fue gobernador del nuevo estado de Virginia desde 1779 hasta 1781. Como gobernador, supervisó el traslado de la capital del estado de Williamsburg a Richmond en 1780, durante la Guerra de Independencia. Durante su mandato, las tropas británicas invadieron Virginia en 2 ocasiones distintas. En diciembre de 1780, el general Benedict Arnold, bajo las órdenes de Henry Clinton, dirigió una fuerza de 1.600 soldados hacia Virginia y se apoderó de la capital del estado, Richmond, por sorpresa. A continuación lanzó una campaña relámpago a lo largo de todo el estado, destruyendo todas las casas de suministro, fundiciones y fábricas. Por un lado, esta acción dejó fuera de servicio a la milicia de Virginia, pero al mismo tiempo Arnold se vio obligado a retirarse a la ciudad costera de Portsmouth para recibir refuerzos o bien ser evacuado. Dichos refuerzos llegaron el 20 de mayo de 1781, cuando el general Cornwallis entró en Virginia atravesando la frontera desde el sur con un ejército de 4.000 hombres. Su entrada en Virginia fue casi triunfal, primero unificó las fuerzas británicas, anteriormente bajo el mando de Phillips y Benedict Arnold, luego estableció su cuartel general y comenzó su plan de someter el estado. Mientras tanto, Thomas Jefferson, junto con otros dirigentes de Virginia, estuvieron cerca de ser capturados en junio de 1781 por el coronel Van Astre Tarleton, que estaba al mando de la caballería del ejército británico 19. Tarleton llevó a cabo varias redadas en Virginia, como en Charlottesville, para intentar capturar a Thomas Jefferson y dañar todo lo posible la Asamblea de Virginia. El ataque fue parcialmente frustrado, ya que un jinete llamado Jack Howe recorrió 40 millas a caballo por la noche para advertir a Jefferson y a los legisladores del ataque que pretendía llevar a cabo Tarleton. Todos los legisladores, menos 7, escaparon, pero Tarleton destruyó armas y municiones y logró su objetivo de dispersar a la Asamblea Constituida de Virginia. Esta actuación supuso la desaprobación pública de Thomas Jefferson y retrasó sus perspectivas de futuro político. La Asamblea de Virginia le designó para el Congreso de la Confederación en representación del Estado el 6 de junio de 1783, para el período que comenzaría el 1 de noviembre. En el Congreso, fue miembro del comité encargado de fijar las tasas de cambio de divisas, y por ello, recomendó que la moneda estadounidense debería estar basada en el sistema decimal. Debido a que Jefferson estuvo sirviendo como embajador en Francia desde 1785 hasta 1789, no pudo asistir a la Convención Constitucional de Filadelfia. En general apoyó la nueva constitución a pesar de la falta de una Carta de Derechos, manteniéndose informado de los debates por su correspondencia con James Madison. A finales de 1793 Jefferson se retiró a Monticello, donde continuó orquestando la oposición a Hamilton y Washington. Sin embargo, el Tratado Hay de 1794, auspiciado por Hamilton, trajo la paz y el comercio con Gran Bretaña, mientras Q. Madison, con un fuerte apoyo de Jefferson, quería, dice Miller, estrangular a la antigua metrópoli sin ir a la guerra. Se convirtió en un artículo de fe entre los republicanos, que las armas comerciales serían suficientes para que Gran Bretaña se aviniera a los términos que los Estados Unidos optaran por dictar. El candidato presidencial demócrata republicano Jefferson perdió las elecciones de 1796 ante su amigo y entonces vicepresidente John Adams, pero obtuvo suficientes votos electorales para convertirse en vicepresidente, 1797-1801. En el ejercicio de este cargo, escribió un manual de procedimiento parlamentario, pero por lo demás evitó ir al Senado. Con la cuasi guerra en marcha, una guerra naval no declarada con Francia, los federalistas al mando de John Adams comenzaron a construir la marina y a reclutar el ejército, lo que les obligó a implantar nuevos impuestos preparándose para la guerra y, al fin, promulgar las actas de sedición y extranjeros de 1798.
Jefferson interpretó la nueva legislación de sedición y extranjeros como un esfuerzo por suprimir a los demócratas republicanos en lugar de los extranjeros peligrosos y, de hecho, fueron utilizados para atacar a su partido, con los ataques más notables procedentes de Matthew Lyon, un representante de Vermont. Jefferson y Madison reunieron el apoyo por escrito de forma anónima en las resoluciones de Kentucky y Virginia, donde declararon que el gobierno federal no tenía derecho a ejercer competencias que no hubiesen sido expresamente delegadas por los estados. En las resoluciones se entiende que, si el gobierno federal asumiera esas facultades, sus actos podrían ser anulados por un estado. Las resoluciones que se presentaron fueron las primeras declaraciones de la teoría de los derechos de los estados, que más tarde condujo a los conceptos de nulidad e interposición. Trabajando en estrecha colaboración con Aaron Burr de Nueva York, Jefferson atacó sobre todo los nuevos impuestos y se postuló para la presidencia en 1800. De acuerdo con las tradiciones de la época, no hizo formalmente campaña para el puesto. Empató con Burr por el primer lugar en el colegio electoral, dejando a la Cámara de Representantes, donde los federalistas aún tenían algún poder, la decisión sobre la elección. Tras un largo debate en la Cámara de Representantes controlada por el Partido Federalista, Hamilton convenció a su partido de que Jefferson sería un mal menor frente a Burr, basando su argumento en que continuar con ese escándalo en el proceso electoral podía socavar un régimen todavía joven. El tema fue resuelto por la Cámara el 17 de febrero de 1801, después de 36 rondas de votaciones, cuando Jefferson fue elegido presidente y Burr vicepresidente. La negativa de Burr a retirarse creó mala relación con Jefferson, que le abandonó en la candidatura de 1804, después de que el primero matara a Hamilton en un duelo. Sin embargo, la victoria de Jefferson sobre el federalista John Adams en la elección general fue ridiculizada en su momento, porque el colegio electoral fue creado en virtud de un compromiso de 3/5 partes de la Convención de Filadelfia, que hizo que el número de electores de los estados del sur estuviera inflado debido a la esclavitud, lo que significa que 12 de los votos electorales de Jefferson, su margen de victoria, se derivaron de la ciudadanía a la que se le negó el derecho al voto 26-27 después de su elección en 1800. Jefferson fue ridiculizado como presidente negro, por críticos como el Mercurian New England Palladium of Boston por escrito el 20 de enero de 1801, donde dicen que Jefferson tuvo el descaro de celebrar su elección como una victoria para la democracia, cuando ganó el Templo de la Libertad sobre los hombros de los esclavos. Durante la presidencia de Jefferson, muchos impuestos federales fueron derogados, y él intentó basar su política económica principalmente en los ingresos aduaneros. Indultó a personas que habían sido encarceladas bajo las actas de sedición y extranjeros de 1798, aprobadas en el mandato de John Adams, bajo el argumento de que eran inconstitucionales. Se derogó la ley judicial de 1801 y expulsó a muchos de los jueces de medianoche de Adams. Comenzó y ganó la Guerra de Trípoli, 1801-1805, primera guerra significativa en el exterior de los Estados Unidos, y estableció la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point en 1802. En 1803, a pesar de sus dudas sobre la constitucionalidad de la facultad del Congreso para comprar tierras, Jefferson efectuó la compra de Luisiana a Francia, duplicando el tamaño de los Estados Unidos. El terreno adquirido de esta forma ascendió al 23% de los Estados Unidos hoy. De unos 2.100.000 kilómetros, comprendía los actuales estados de Arkansas, Missouri, Iowa, la zona de Minnesota al este del río Mississippi, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Oklahoma, la mayor parte de Kansas, zonas de Montana, Wyoming, el territorio de Colorado al este de las montañas rocosas y el de Luisiana al este del río Mississippi, con la ciudad de Nueva Orleans incluida. Jefferson murió el 4 de julio de 1826, el 50º aniversario de la aprobación de la Declaración de la Independencia. Murió unas horas antes que John Adams, su compatriota en la búsqueda de la independencia, a continuación gran rival político y más tarde amigo y corresponsal. Se rumorea que Adams hizo referencia a Jefferson en sus últimas palabras, sin darse cuenta de su fallecimiento. Se considera generalmente que Jefferson murió a causa de una serie de condiciones propias de su vejez. Las toxinas en su sangre, la uremia con nefropatía, diarrea severa y neumonía. Problemas para orinar por una infección del tracto urinario y un síntoma de la enfermedad renal, han hecho que algunos consideren que Jefferson murió de un cáncer de próstata sin diagnosticar. Aunque nació en una de las familias más ricas de América del Norte, Thomas Jefferson estaba profundamente endeudado cuando murió.
Problemas de Jefferson comenzaron cuando su suegro falleció y él y sus cuñados rápidamente dividieron la finca antes de que se resolviera la deuda. Se hizo cada uno de ellos responsable de la cantidad total de vida, que resultó ser más de lo que esperaban. Jefferson vendió tierras antes de la Revolución Americana para pagar sus deudas, pero para el momento en que recibió el pago, el papel moneda no tenía valor en medio de la subida de la inflación de los años de guerra. El general Cornwallis había devastado las plantaciones de Jefferson durante la guerra y los acreedores británicos reanudaron sus esfuerzos de recaudación cuando terminó el conflicto. Jefferson sufrió otro revés financiero cuando avaló a un pariente que no cumplió con sus deudas en el pánico financiero de 1819. Solo la estatura pública de Jefferson impidió apoderarse a los acreedores de Monticello. Después de su muerte, sus bienes fueron vendidos en una subasta. En 1831, 552 acres, 223 hectáreas, de Jefferson fueron vendidas a James T. Barclay por $7.000, equivalente a $143.000 en la actualidad. Thomas Jefferson está enterrado en su finca de Monticello, en Charlottesville, Virginia. En su testamento, dejó Monticello a los Estados Unidos para ser utilizado como una escuela para huérfanos de los oficiales de la Marina. Su epitafio fue escrito por él mismo, insistiendo en que se escribiera eso y ni una palabra más, omitiendo su servicio como gobernador de Virginia, vicepresidente y presidente. Dice lo siguiente. Cerca del epitafio, pero en otro panel pone: Born April 2. 1743. Os 10 Juli 4. 1826. Aquí fue enterrado Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia Americana, del Estatuto de Libertad Religiosa de Virginia y padre de la Universidad de Virginia. Nacido el 2 de abril de 1743 Old Style. Muerto el 4 de julio de 1826. Las iniciales OS son una notación para Old Style, que es una referencia al cambio de las citas que se produjeron durante la vida de Jefferson a partir del calendario juliano al calendario gregoriano en el calendario británico, New Style, de 1750.